soy Miriam Fernández y nada, os voy a hablar del tratamiento farmacológico de elección en el ictus isquémico que se hace con fibrinólisis con ateplasa o RTPA. Así a modo de resumen, pues nos referimos a ictus isquémico, a un proceso mediante el cual la arteria intracraneal se ocluye de forma muy repentina. Es una de las principales causas de mortalidad, se suele dar más a partir de los 45-55 años, por lo tanto es una urgencia médica. En el tratamiento fibrinolítico lo que se consigue es romper ese coágulo que está en la arteria ocluida para así poder restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible para que se produzca la menos isquemia y evitar daños irreversibles en el cerebro. El tratamiento de elección que más usamos actualmente es el activador tisular del plasminógeno o ateplasa RTBA por vía intravenoso. Ahora ya para adentrarnos un poquito más en el trabajo, podemos decir que las enfermedades cerebrovasculares son son aquellas alteraciones secundarias a un trastorno vascular. Se conocen como ictus isquémico porque se presentan de una forma súbita y repentina. En el ictus lo que sucede es, como ya he dicho antes, que no llega la cantidad necesaria de sangre al cerebro, por lo tanto las células no reciben ese oxígeno y dejan de realizar su función. Tenemos dos tipos de ictus, el isquémico y el hemorrágico. En el isquémico se produce cuando el flujo de sangre es interrumpido por una obstrucción, normalmente suele ser por un trombo, en una zona determinada del cerebro, lo que provoca una falta de oxígeno, provocando una isquemia. Si esta isquemia se produce de una forma global, es que afecta a ambos hemisferios, y si se produce focal, es que solo afecta a una zona determinada. Este ictus normalmente suele ser en el 85% de los casos aproximadamente. Luego tenemos el ictus hemorrágico, que es cuando se produce una rotura del vaso, lo que provoca un sangrado y por consiguiente una hemorragia. Este suele estar en torno al 15%. Puede ser intracerebral o intraparenquimatoso, que suele ser normalmente por una crisis de hipertensión arterial bastante grande, y supraranoidea. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento fibrinolítico es restaurar rápidamente el flujo sanguíneo en el área que está dañada. Es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, suelen ser 200 casos más o menos por cada 100.000 habitantes. Habitantes, afecta especialmente a varones y cada vez más a personas de menos de 45 años. Es un problema de salud pública, por lo tanto hay que detectar rápidamente los síntomas para iniciar el tratamiento. Y hay que localizar también los factores usando medidas preventivas. Los factores pueden ser modificables o no modificables. Nosotros podemos adentrarnos en los modificables, que es en hipertensión, una fibrilación auricular, diabetes, dislipémica, alimentación, alcohol y sedentarismo. Y luego están los no modificables, que ahí no podemos hacer nada, que eso viene ya con el propio paciente, como la edad, el sexo, la raza y antecedentes personales. Para esta detención rápida se ha establecido una estrategia diagnóstica terapéutica que se llama código ictus, que se basa en un rápido reconocimiento de signos y síntomas que se coordina entre atención primaria, hospitalaria y hospitalaria para que el paciente pueda beneficiarse de este tipo de tratamiento. Los criterios de inclusión que se dan es que los síntomas hayan aparecido en 24 horas, en las últimas 24 horas, que la situación del basal previa al paciente sea independiente, se da un déficit neurológico, debilidad o parálisis en miembros inferiores o superiores, confusión repentina, está como desorientado, le cuesta mucho hablar, pierde visión, cefalea, les van a explotar la cabeza, y tiene una dificultad repentina para caminar, para coordinar movimientos, pérdida de equilibrio. Y luego los criterios de exclusión es que no haya sido de forma brusco este inicio, que tenga más de 24 horas y que el paciente que tenga gran dependencia. Entonces, nosotros como papel de enfermería tenemos que diferenciar los primeros síntomas para poder activar este código y llevar a cabo el tratamiento, porque es determinante. En el diagnóstico de este proceso, pues es por la historia clínica, una exploración tanto física como neurológica, y aquí sí que hay un parámetro que se utiliza mucho en estos casos, que es la evaluación de Glasgow, que se compone de 3 escalas, que es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Aquí se van sumando puntos y se llega a la puntuación máxima, que es 15, que es cuando el paciente está consciente, orientado, responde a todo, y la puntuación mínima
mínima estrés, que es cuando está estuporoso. Entonces se van sumando puntos y vemos el número que nos dé para ver cómo está esta valoración neurológica. Y luego las pruebas complementarias, que la más utilizada es el TAC, que es para diferenciar entre ictus isquémico y hemorrágico. Y sí que es verdad que es importante repetirlo a las 24 horas, porque muchas veces el ictus isquémico, pasado este tiempo, puede derivar a hemorrágico. Y ahora ya sí, el tratamiento más utilizado, como ya he dicho, es la fibrinólisis con ateplasa o RTPA, pero sí que es verdad que tiene que ser dentro de las 4 horas primeras de evolución. Es el primer fármaco que se ha demostrado que tiene una importante eficacia siempre que se dé dentro de este tiempo. Sí que es verdad que hay que seleccionar a los pacientes según unos criterios que se llevan a bastante rajatabla, que tiene que ser mayor de 18 años y firmar un consentimiento informado, y que el inicio de los síntomas siempre sea menor a 4 horas y media. Si es más, está totalmente excluido. Aparte también criterios de exclusión es a que el paciente tenga antecedentes de hemorragia o que haya tenido un ictus o una cirugía mayor en los 3 meses previos, que tenga una neoplasia con bastante riesgo de sangrado, entre otros factores de exclusión. También es verdad que el personal de enfermería, o sea, este tratamiento tiene que estar capacitado para administrar este tratamiento, porque necesitamos detectar sobre todo complicaciones como hemorragia y el deterioro neurológico. Por lo tanto, hay que hacer una valoración neurológica y una toma de constantes, sobre todo de tensión arterial, cada 15 minutos, y evitar técnicas invasivas para evitar este sangrado. Este tratamiento se da por vía intravenosa, pero también hay algún estudio que lo ha hecho por vía intraarterial, pero no están avalados. Por tanto, todavía eso está un poquito en fase experimental, porque no hay muchos resultados. Este trabajo lo he llevado a cabo mediante la metodología PICO. Me hice la pregunta de si existe un desarrollo efectivo de la fibrinólisis con ateplasa o RTPA en base a las evidencias, novedades y aspectos más relevantes disponibles en la actualidad, donde P es el paciente con el ictus, la intervención es la realización de la fibrinólisis, se comparó con no realizar ninguna técnica y los resultados, pues, mejorar los síntomas y por lo tanto disminuir la mortalidad del paciente. Y el objetivo general, como ya he dicho, pues conocer la efectividad del RTPA siempre que se dé dentro de las primeras horas del ictus. Como objetivos específicos por la situación actual de la fibrinólisis, describir las evidencias y analizar sobre todo el papel de enfermería, que es lo que vamos a utilizar más nosotros. El trabajo lo he llevado a cabo realizando una revisión bibliográfica que utilicé palabras claves: fibrinólisis, tratamiento, accidente cerebrovascular, ictus, ateplasa y RTPA. Se revisé 28 artículos, pero de los cuales solo cogí 15 porque son los que realmente me hacían referencia a lo que yo estaba buscando. Lo que hice fue que se me o sea, los que incluí se me adecuaban a los objetivos del trabajo, que estaban en español y en inglés, sobre todo que estaban a texto completo para poder compararlos bien. Este es un esquemita que he hecho aquí de los que cogí en la base de datos, los criterios de inclusión, los que fui eliminando y al final con los que me quedé. No lo puse ahí porque me quedó muy mono. Y aquí los resultados que encontré fue que leí que sí que damos respuesta a nuestra pregunta PICO y al objetivo general, confirmando que es el tratamiento más beneficioso y eficaz si se lleva dentro de las 4 primeras horas. En Estados Unidos fue en 1995 cuando se empezó a aceptar el uso de este tratamiento, porque la NICE publicó unos resultados de un ensayo que hizo, que administró placebo con RTPA, y sí que es verdad que se empezó a aceptar, y en 1996 fue cuando ya en Estados Unidos se aprobó este uso, cuando si se usaba dentro de estas horas daba buenos resultados. Como dio buenos resultados, pues fue ya cuando se aprobó oficialmente el resultado de la utilización del RTPA. También se hicieron otros estudios con otros tratamientos diferentes, pero sí que es verdad que se vio que había muchísimo más riesgo de sangrado y que al final había mucha más mortalidad porque el paciente no lo superaba. Por lo tanto, sí que es verdad que es el tratamiento más eficaz, y cuando se usa dentro de este tiempo, los pacientes es bastante llamativo el porcentaje de pacientes que sobreviven. Y ya para concluir,
un poquito así también a modo de resumen, que el ictus es una enfermedad bastante importante con una elevada incidencia que supone un problema de salud pública, como ya he dicho. Por lo tanto, también hay que educar a la población para reconocer estos síntomas y promover los hábitos de vida saludables, intercediendo en los factores modificables, que ahí sí que tenemos un gran papel. Los pacientes tratados con RTPA dentro de las 4 primeras horas presentan un déficit neurológico menor, incluso llegan a tener una resolución completa. Y el papel de enfermería que tenemos, que es muy importante cuando administramos este tratamiento, porque tenemos que monitorizar al paciente constantemente, tenemos que cuidarle y sobre todo vigilar las complicaciones que nos pueda llevar este tratamiento, como normalmente suelen ser la hemorragia. Al final al paciente le estás licuando la sangre, y cualquier técnica invasiva pues puede dar una hemorragia grande que puede llevárselo por delante. Y ya está. Este ha sido mi trabajo, así que muchas gracias y listo.